gris. Solía vivir en medio de la nada en Pensilvania, cerca de unas vías de tren que atravesaban el bosque. Más o menos 1 o 2 veces por semana, escuchaba el escándalo de la bocina del tren que rasgaba el aire, siempre a una hora diferente. Pero normalmente a primera hora de la mañana o al final de la tarde. A veces incluso me despertaba en mitad de la noche. La casita que yo alquilaba era bonita. No estaba completamente segura de dónde estaban las vías del tren, ya que éstas no pasaban por ningún sitio del pueblo. Pero cada vez que escuchaba aquel estruendo, pensaba que parecía venir del bosque. Cuanto más tiempo vivía en esa casita, más curiosidad sentía por el tren. Probablemente suene tonto, pero siempre me han gustado los trenes, y aunque la bocina del tren me asustaba, también me resultaba reconfortante de una manera extraña. Cada vez que sonaba, mis oídos se agudizaban y me encontraba rastreando el sonido a medida que se movía, intentando precisar exactamente de dónde venía y hacia dónde iba. Finalmente, después de aproximadamente 1 año de eso, decidí tomarme un día libre del trabajo para ir a buscar las malditas vías del tren. Metí un par de botellas de agua y algunos bocadillos en mi mochila. Me puse mis zapatos más cómodos y prácticamente salté por la puerta principal. Esta situación me recordó a cuando yo era una niña. No tuve la mejor vida familiar, así que no era raro que alistara una mochila con provisiones para todo el día antes de desaparecer en el bosque cerca de nuestra casa. Ese bosque era mi escape, un lugar donde estaba a salvo de la ira, los gritos y todo lo que mis padres se estuvieran lanzando el uno al otro ese día. El bosque siempre estaba tranquilo y silencioso. Me hacía sentir segura, una sensación que no siempre podía obtener en casa. Al salir por la puerta, recordé todo eso. Una parte de mí esperaba que se sintiera igual de mágico a como se sentía antes. Sin embargo, no fue así. El bosque en sí era perfecto. El silencio solo lo interrumpía el canto ocasional de un pájaro o el susurro de las hojas rozándose entre sí con el viento. Era un día de principios de primavera, y la tierra estaba húmeda y suave por las crecientes lluvias. El rocío caía perezosamente de los árboles verdes, y brillaba en la hierba alta mientras caminaba a través de ella. Me dirigí en la dirección aproximada de donde oía venir la bocina del tren, sin un plan real en mente para cuando lo encontrara, simplemente disfrutando de la brisa mientras jugaba con mi cabello. Después de aproximadamente 1 hora, finalmente encontré las vías del tren, y dejé escapar un grito emocionado cuando aparecieron a la vista. Corrí hacia adelante como una niña pequeña hasta que llegué justo al lado de ellas, y luego comencé a caminar en paralelo a las vías, hacia las montañas en la distancia. Mis padres siempre me habían dicho que no caminara cerca de las vías del tren, pero siempre quise seguirlas para ver dónde terminaban. Seguí las vías del tren con alegría, sin darme cuenta de que el sol se estaba ocultando, hasta que mi alrededor se llenó de sombras y oscuridad. Había estado tan perdida en mis pensamientos que no me había dado cuenta de lo tarde que era. Di media vuelta y comencé a seguir las vías del tren de regreso, ahora a un ritmo más rápido, hasta que llegué a la zona de la que creía haber venido. Me encontraba siguiendo las vías cuando una figura emergió del crepúsculo en el camino delante de mí. No pude distinguir ningún detalle, pero parecía ser completamente gris, como una mancha de ceniza en el horizonte que crecía constantemente.
Algo en eso realmente me inquietó. Me desvié de las vías y me abrí paso por el bosque, saliendo en un barrio diferente al mío. Después seguí las calles de regreso a mi casa, y luego de un tiempo finalmente regresé, completamente exhausta. Supongo que el extraño que vi en las vías simplemente se fue de mi mente. No pensé en ello durante toda la noche. Cuando me desperté al día siguiente ni siquiera recordaba el encuentro con aquella entidad. Pasaron algunas semanas antes de que pudiera volver al bosque, pero una vez que tuve otro día libre, volví a hacer mi mochila y escapé por la puerta trasera de nuevo. Esta vez salí un poco más temprano y fui en la otra dirección, hacia lo que yo asumí que sería el pueblo. Pensé que si por accidente llegaba al pueblo de al lado, siempre podía tomar un taxi a casa. Esta vez llevé una lata de pintura en aerosol e hice una gran X azul en uno de los árboles que podía ver desde las vías, para así saber hacia dónde dirigirme de regreso al bosque para llegar a casa. No puedo decirlo con seguridad, pero esa decisión podría haberme salvado la vida. De nuevo, el tiempo pareció escapárseme, y antes de que me diera cuenta, ya era tarde. Di la vuelta, y una vez más, vi una mancha grisácea en el horizonte distante, acercándose lentamente a mí y tomando forma. Esta vez había suficiente luz como para asumir que estaría bien. Probablemente era solo otra persona deambulando por las vías del tren para llenar su vacía tarde de domingo. Seguí caminando, estudiando los árboles que rodeaban las vías a ambos lados y admirando las gigantescas montañas moradas que tenía delante. Me sobresalté de mi ensoñación al darme cuenta de lo que antes había sido solo una mancha grisácea, era ahora una persona, a solo unos cientos de metros de distancia como máximo. Lo estudié mientras se acercaba. Parecía llevar un traje gris de 3 piezas y zapatos grises. Su cabello era del mismo color. Llevaba algún tipo de bolsa. Sin duda alguna parecía una bolsa de basura blanca, una de esas que son realmente resistentes, y casi parecía que estaba llena de un líquido extraño. Admito que al principio no lo encontré aterrador. Era una tarde encantadora. Lo estaba pasando muy bien y siempre he sido una persona muy sociable. Así que en realidad estaba un poco emocionada de poder conocer a uno de mis vecinos en ese pueblo pequeño. Pero cuando estuvimos lo suficientemente cerca como para saludarlo, una ola de náuseas me invadió. Fue como si todos mis sentidos se cerraran y lo único que quedaba era una horrible sensación de repulsión total y completa. A pesar de que mi visión se volvía gris por los bordes, me obligué a seguir caminando, a pasar a la persona misteriosa y dirigirme a casa. Cuando estuvimos uno junto al otro, todos mis sentidos volvieron a la normalidad, y noté con preocupación que incluso la piel del hombre era de un tono gris ceniciento. Continué mirando hacia adelante, pero su rostro parecía derretirse y torcerse en mi dirección. Era como si la piel detrás de su rostro se estuviera derritiendo, permitiendo que el rostro mismo se deslizara en mi dirección. Esa cosa me sonrió, mostrando dientes grises y la punta de una lengua del mismo color asomándose por su boca. Finalmente pasé de largo y tomé un gran respiro, tratando de calmar mi estómago y mis nervios en plena revuelta. A pesar de lo mucho que quería desplomarme en la tierra y sollozar por lo que sea que fuera eso, me obligué a seguir caminando. Ahora más que nunca solo quería llegar a casa. Después de unos minutos más caminando, logré convencerme de que solo había sido mi imaginación. O tal vez el hombre tenía algún tipo de condición médica.
y estaba siendo totalmente injusta al juzgarlo tan duramente. Mientras me culpabilizaba con éxito para ignorar aquello extraño, noté algo en el horizonte. Una mancha gris que parecía acercarse a mí. Lo pensé por un momento. Luego me detuve y me di la vuelta. Ya no había nada detrás de mí. No quedaba ni rastro de aquel hombre extraño. Volví a girar y de alguna manera había logrado recorrer casi toda la distancia entre nosotros en el tiempo que me tomó darme la vuelta y volver. Me obligué a seguir caminando, insistiendo a mi cerebro, ahora aterrorizado, de que esto era una coincidencia, o que simplemente me había distraído y sucedió algo que no noté. A medida que me acercaba a aquel hombre, forcé una sonrisa en mi rostro, y con toda la valentía que me quedaba, le dije: «Hola, ¿no nos acabamos de ver?». La expresión en el rostro del hombre no cambió en lo más mínimo, ni tampoco su paso mientras se acercaba. Abrió la boca y con una voz tan gris como una lápida me dijo: «Nos veremos mucho». La sonrisa en su rostro permaneció en su lugar mientras la mía vacilaba y se derrumbaba. Aceleré el paso para pasar junto a él lo más rápido posible. Al hacerlo, un olor que no había notado antes emanó de su bolsa de basura hacia mi nariz, y tuve que resistir la necesidad de vomitar. Aquello que olí solo puede describirse como muerte, simple y llanamente muerte. Asaltó mis fosas nasales y llenó mi mente con imágenes de muerte y destrucción, cosas que nunca podría haber imaginado por mi cuenta. Campos de batalla devastados por la guerra, salpicados de sangre de personas inocentes, cuerpos destrozados por animales, cadáveres balanceándose con la brisa, ojos llorosos que todavía suplicaban un salvador, a pesar de que era demasiado tarde. Jadeé, presionando mis manos contra mi boca y mi nariz. Luego me apresuré a alejarme. Después de unos minutos, el olor desapareció, pero aquellas imágenes y las náuseas permanecieron. No podía entender lo que me pasaba, y más que nada solo quería llegar a mi casa, pero todavía estaba a por lo menos 1 hora de distancia. Eché un vistazo detrás de mí otra vez. Dejé escapar un suspiro de alivio al ver al hombre gris todavía alejándose de mí. Luego, me mordí la lengua con tanta fuerza que me sangró. Cuando volví a darme la vuelta y vi otra mancha gris en el horizonte. Giré la cabeza de nuevo y vi que la mancha que estaba detrás de mí había desaparecido. Con resignación a mi destino, me di la vuelta sabiendo que volvería a encontrármelo más adelante. Efectivamente, el hombre gris estaba una vez más a unos cientos de metros delante de mí. Reprimí un pequeño sollozo y miré a mi alrededor, preguntándome si podría escapar de él de alguna manera. La mayor parte del área entre las vías y los árboles estaba llena de hierba y maleza que me llegaba al menos hasta la cintura. Eso normalmente no me habría importado, excepto que le tengo terror a las garrapatas y no quería arriesgarme a llevarme una a mi casa. Mientras el extraño se acercaba a lo lejos, sopesé mis opciones: pasar de nuevo junto a él o arriesgarme a contraer un parásito. Fue una decisión difícil, pero finalmente respiré hondo y me lancé a la hierba alta. Miré hacia las vías, casi en contra de mi voluntad, y suspiré aliviada. No estaba allí. Debió haber hecho su pequeño truco de desaparición justo cuando me bajé de las vías y me lancé a la maleza. Sonreí, aliviada, y volví a mirar hacia adelante. Mi corazón se destrozó en 1000 pequeños y violentos pedazos cuando me di cuenta
de que aquella criatura estaba una vez más frente a mí, con esa sonrisa gris tallada en piedra. Continuó caminando hacia adelante, con la mirada en el horizonte, el puño apretado alrededor de la bolsa de basura que tenía en la mano. Dejé de moverme y simplemente lo miré mientras pasaba, suplicando a mi mente que diera sentido a lo que estaba pasando. Algo en la bolsa chapoteó y el olor a sangre y muerte me invadió de nuevo. Presioné mis manos contra mis ojos, pero cuando los abrí, el hombre gris todavía estaba allí, alejándose de mí, a la misma velocidad de siempre. Me obligué a quedarme quieta y solo verlo alejarse. Esperé hasta que las sombras crecieron una vez más. Solo era una mancha gris en el horizonte. Cuando me di la vuelta, estaba enojada, pero no sorprendida, al verlo de nuevo frente a mí a lo lejos. Suspiré y seguí caminando, diciéndome que era una coincidencia o que me estaba imaginando cosas. Pero cuando volvió a acercarse, una parte distante de mi mente gritó que estaba en peligro. Cometí el error de ignorar esa voz en mi mente. Tenía que llegar a casa. No quería caminar entre la hierba alta y arriesgarme a que me picara una garrapata. Y el hombre gris iba a estar allí sin importar lo que yo hiciera. Así que tenía que seguir las vías hasta llegar a mi casa. Esta vez, cuando el hombre gris se acercó, el olor fue lo primero que me saludó. Ahogando mis ganas de vomitar y parpadeando para quitarme las lágrimas de los ojos, respiré hondo y lo contuve. Cuando el hombre estaba a unos 3 metros de mí, algo en su sonrisa cambió. No se movió exactamente, pero su mandíbula inferior pareció crecer, como si las bisagras de su mandíbula se estuvieran derritiendo y permitiendo que su rostro se hundiera cada vez más. Por primera vez, sus ojos se encontraron con los míos, y supe que había cometido un horrible error. Cuando pasó a mi lado, su mandíbula le llegaba hasta el pecho, pero sus ojos nunca abandonaron los míos. Una vez que estuvo detrás de mí, comencé a correr, solo interesada en llegar a casa antes de que oscureciera por completo. Más adelante, pude ver la brillante X azul que había pintado con aerosol en el árbol, y me desvié de las vías de nuevo, ahora corriendo por el césped sin otro pensamiento en mente más que el de volver a casa. Pero mientras corría, mi visión comenzó a verse borrosa ligeramente. Las sombras de los árboles se volvieron grises y parecían tomar forma. Algo gris apareció justo frente al árbol en el que había pintado aquella cruz azul, transformándose lentamente en un hombre gris que caminaba hacia mí, con una bolsa de basura balanceándose en su mano. Me detuve, esperé hasta que estuvo a unos metros de mí, luego salté hacia un lado, hacia la línea de árboles. Los atravesé salvajemente sin prestar atención a nada más, excepto a las manchas grises que aparecían frente a mí, deformándose y tomando la forma de aquel mismo hombre cada vez más rápido. Corrí, y cuando vi mi casa a lo lejos, el hombre gris prácticamente corría a mi lado, con aquella sonrisa siniestra todavía grabada en su rostro. Cuando finalmente llegué a mi casa, cerré las puertas y las ventanas, pero afuera todavía podía ver aquellas sombras, acechándome, tomando la forma de un hombre antes de desaparecer de nuevo. Dejé Pensilvania poco después de eso. Perdió todo su encanto para mí, pero cuando me acuesto en la cama por la noche, todo lo que puedo ver cuando cierro los ojos es aquel hombre gris a lo lejos. Todas las noches se acerca un poco más y sé que algún día me atrapará.
Hola, solo quería darte las gracias por ver este video y decirte que si te gustó, por favor dale un like y también puedes suscribirte. Eso me ayudaría bastante a seguir subiendo estos videos. También puedes compartirlo con tus amigos y eso de verdad me motivaría mucho a seguir subiendo este tipo de contenido. Solo quería decirte eso. Eso es todo por ahora.